en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves 15 de junio de 2023. Ya saben que en este momento en el que nos encontramos, momento de transición entre las elecciones ya celebradas, las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las que se tienen que celebrar, elecciones generales el 23 de julio, en este periodo de transición el verbo de moda es pactar. Hay que pactar, o por lo menos hay que intentar pactar. Y la verdad es que el Partido Popular se ha dado mucha prisa en algunos lugares por pactar con Vox, que es el único socio con el que puede pactar si quiere alcanzar mayorías, en aquellos lugares donde no hay mayorías absolutas. Quiero decir, en Madrid no hace falta que pacte, en La Rioja tampoco, pero en otros lugares sí que necesita Vox, que es el otro partido político que se mueve en el espectro del centro-derecha en la política española. Bueno, pues ha dado mucha prisa en hacerlo en Valencia y parece que no se está dando tanta prisa en Murcia. Ayer ya hablábamos de esto y hoy hay novedades en los dos territorios. ¿Por qué novedades? En Valencia, porque tienen tanta prisa por, presentar ante la sociedad un pacto que quieren que se dijera cuanto antes, que van avanzando a unas velocidades vertiginosas. Ya sabemos los nombres que pone Vox en el gobierno valenciano después del pacto. Un torero como vicepresidente, no se lo olviden, no se lo pierdan de vista, y también un pacto programático que se ha articulado en torno a una serie de puntos fundamentales. Sepamos cuáles. Maite Loureiro. Vox ocupará la vicepresidencia de la Comunidad Valenciana con las competencias de Cultura, cargo que ostentará el torero Vicente Barrera. Además, se hacen con las consejerías de Agricultura y Justicia, Interior y Gobernación. El acuerdo dado a conocer por PP y Vox en un comunicado conjunto desvela el programa de gobierno que van a aplicar ambos partidos esta legislatura y que incluye hasta 50 medidas, destacando especialmente la garantía de libre elección de lengua para los padres entre el español y el valenciano en todas las etapas educativas, rompiendo así las políticas que ha aplicado el Partido Socialista de Chimo Puig los últimos años y también el modelo que ha utilizado el Partido Popular en Galicia, por ejemplo, implantando el trilingüismo. Además, se van a comprometer a derogar las leyes de memoria histórica. Se va a reducir impuestos como el IRPF, eliminando sucesiones, donaciones y patrimonio, como ha aplicado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y se incluye el término violencia intrafamiliar para referirse a lo que el PP denomina otras veces violencia de género o violencia machista, aunque no hay un compromiso explícito de derogar las leyes de ideología de género que suponían un escollo para los populares. Bueno, este es el resumen del resumen de esos 50 puntos que han querido suscribir tanto el Partido Popular como Vox. Aunque es verdad que Carlos Mazón, el que va a ser presidente de la Generalitat, hoy ha estado en Onda Cero, y si ha querido destacar sobre todos uno, yo creo que ha quedado claro que este es el que más le importa. Vamos a traer la libertad educativa a la Comunitat Valenciana y que los padres no van a tener un ejército de asesores lingüísticos a dedo nombrados por Compromís que vigilan lo que hablan nuestros hijos. Que todo el mundo sepa que voy a derogar la oficina de la policía lingüística en la Comunitat Valenciana y que se acaba el procés a la valenciana que ha querido acelerar Compromís, Podemos y un partido socialista que aquí en la Comunitat Valenciana se declara del País Valencià como si fuéramos parte de los países catalanes. Bueno, pues tengo para mí que esta es la idea fuerza, como dicen los técnicos, con la que el señor Mazón quiere empezar a captar simpatías entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Él la va a presidir y además la va a presidir lo antes que pueda. Es decir, que los plazos están estipulados, pero hay unos márgenes y yo creo que él va a tratar de utilizar los márgenes más próximos en el tiempo para que la investidura se produzca antes de que se celebren las elecciones del 23 de julio. Y como ya sabíamos, y esto lo comentábamos ayer poniendo muchos ejemplos, el gobierno sabe que aquí tiene un pequeño filón, o por lo menos un potencial filón que quiere explotar. Bueno, pues si el Partido Popular quiere pactar con Vox, intentemos utilizar ese pacto para desacreditarlo ante una buena parte de la opinión pública española. Ellos siguen creyendo que el electorado de la izquierda se movilizará para evitar que el señor Núñez Feijóo pacte también con Vox después de las elecciones del 23 de julio. Por eso están poniendo a Valencia como ejemplo de lo que pasará si el Partido Popular es la lista más votada en las próximas elecciones generales. Ayer eran 3 ministras, bueno, en realidad fueron 4, las que salieron con aquello de la línea roja convertida en alfombra roja, lo recuerdan, ¿no? Hoy ha sido Félix Bolaños y no sé, supongo que también habrá seguido el argumentario que le hayan preparado, pero no ha hablado de alfombra roja, directamente ha entrado a degüello y ha hecho una descripción de lo que es Vox, pues casi de película de terror.
Vox no es una fuerza política más. Vox es una fuerza política que es machista, que es xenófoba, que niega el cambio climático, que niega la violencia de género, que miente y utiliza la mentira todos los días, que pretende ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos, o sindicatos, o terminar con las comunidades autónomas, que lleva maltratadores de mujeres en sus listas con toda normalidad. Y por lo tanto, que sepan todos los electores, de un lado y de otro, pero sobre todo los de la izquierda, que el Partido Popular lo que va a hacer es, incumpliendo lo que había dicho antes, pactar con esta gentuza. Eso lo dice él, naturalmente, no lo digo yo. Cuando el señor Feijóo nos dijo que el Vox era una fuerza populista, extremista, que no pactaría con ellos, nos mintió. Yo pido a la gente moderada y a la gente progresista que el 23 de julio vaya en masa a votar por una España de futuro, por una España plural y una España amable. Y dejen a un lado a esa España que está abrazándose con los xenófobos, con los machistas y con los maltratadores. Bueno, para, en fin, ponderar las cosas, para ponerlas un poco en perspectiva, a mí me parece que podríamos hacer un ejercicio, no lo vamos a hacer porque tampoco está el paño para ir tan lejos, pero bueno, si uno tuviera una cierta curiosidad por saber si esto es nuevo, podríamos revisar lo que decían los miembros del gobierno y los miembros del Partido Socialista antes de que se celebraran las elecciones andaluzas, que finalmente ganó el Partido Popular por mayoría absoluta, o lo que se decía justo antes de que se repitieran las elecciones en Madrid, que casi ganó el Partido Popular por mayoría absoluta. Isabel Díaz Ayuso se quedó a 100 metros de alcanzar la mayoría absoluta. Quiero decir con esto que ellos insisten en una táctica que una y otra vez se ha demostrado bastante poco eficaz desde el punto de vista electoral, pero bueno, ellos parece que no tienen otras muchas bazas que esgrimir y por lo tanto siguen agarrándose a esta esperanza, a esta posibilidad. Les decía, en Valencia las cosas van deprisa y en Murcia las cosas están bastante paradas. Ya saben que ayer se constituyó la Asamblea Murciana, que Vox había pedido que tuviera representación en la Asamblea, quería ni más ni menos que la presidencia del Parlamento Regional, y el Partido Popular no se la concedió, con lo cual Vox amenaza con obligar al señor López Miras a que repita las elecciones, algo que hoy el señor López Miras no termina de creerse. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras. Yo creo que no es sensato ni es razonable bloquear la región de Murcia porque falten 2 diputados para la mayoría absoluta. Que no es bueno que estemos meses con la región de Murcia paralizada y que nos enfrentemos a unas terceras elecciones en apenas 6 meses. Y yo tengo, desde luego, la mano tendida. Bueno, la mano tendida a partir de ahora, porque la mano tendida antes de ahora parece ser, si dice la verdad José Ángel Antelo, que es el máximo representante de Vox en la Comunidad Murciana, no la ha tenido. Es más, según el señor Antelo, usted ni siquiera quiso reunirse con ellos para pactar nada. Y de ahí que ahora la amenaza de las nuevas elecciones sobrevuele a toda la comunidad autónoma. Y lo único que te piden es que le apoyes y que le des todo a cambio de nada, pues evidentemente te están diciendo que tienes que ir a repetición electoral y que los habitantes de la región murciana son los que tienen que decidir, pero no es nuestro propósito la repetición electoral. Nosotros siempre, desde el primer día, hemos tendido la mano, mientras en las demás comunidades el Partido Popular se sentaba a hablar con Vox, a nosotros no se pusieron a hablar con nosotros el lunes. Y por lo tanto pues no hubo manera de llegar a un acuerdo en horas 24. Esto es lo que dice el señor Antelo. Yo no quiero hacer pronósticos porque últimamente no me caracterizo por acertar en los pronósticos que hago, pero me cuesta mucho pensar que un partido que solo tiene que aportar 2 diputados para alcanzar una mayoría absoluta, pues obligue a toda una comunidad autónoma a ir a unas elecciones que serían las terceras en poco tiempo, porque primero fueron las municipales y autonómicas, ahora serán las generales y después será la repetición de las autonómicas, con lo cual, en fin, parece que es una cosa un poco desproporcionada. Pero bueno, en política no se puede dar nada por seguro. Hay otro territorio, en este caso no una comunidad autónoma, sino una ciudad muy importante de la geografía nacional, Barcelona, que también está pendiente de pactos, y allí también el Partido Popular está teniendo un cierto protagonismo, porque el Partido Popular puede hacer, en función de cuál sea su actitud, que el alcalde sea Collboni del PSC o que el alcalde sea Trias, que es de Junts per Catalunya. Todo el mundo está muy pendiente de lo que hace el Partido Popular para ver cuál es el futuro alcalde de la ciudad condal. ¿Cómo está la situación? Esmeralda Ruiz.
Aunque todos los escenarios siguen muy abiertos y probablemente el enigma no se resolverá hasta este sábado, las únicas conversaciones que parece que avanzan son las que mantiene el PSC con el PP. Hoy el líder de los populares en Cataluña ha insistido en que negociar con Collboni no es un placer, pero sí preferible a la opción de que gobierne Trias. Aún así, ayer el candidato, Daniel Sirera, mantuvo un encuentro con el separatista. El gran escollo es Colau, también para Maragall, que se resiste a valorar cualquier acuerdo que pase por mantener en un futuro gobierno a quien no le quiso hacer alcalde hace 4 años. Intentar el llamado Frente Común que reclama Per Aragonés, pero en Barcelona tampoco es descartable a esta hora, pero se quedarían a 5 concejales de la mayoría, de modo que lo determinante será saber qué hacen los de Ada Colau, vetados por el PP para formar parte del nuevo gobierno a cambio de entregar sus votos a Collboni. El socialista sigue necesitando sus apoyos para ser investido. Solo con el PP no consigue los 21 concejales para una mayoría. Pero Colau se defiende y también se niega a entregar sus votos si el PP está dentro de la ecuación. Y hoy Alejandro Fernández en Radio 4 ha dejado claro que gratis esos 4 apoyos no serían. Todo el mundo tiene que ceder. No puede ser eso de o haces lo que yo digo o no hay acuerdo. Se puede hablar de incentivos o de determinadas cesiones de cada una de las partes. Sin una mayoría alternativa y si Colau se niega a votar al candidato socialista, será el ganador de las elecciones, Xavier Trias, quien será investido este sábado. Pero habría otro escenario y que explicaría que ayer el candidato del PP se reuniera con Trias, que estén buscando sus apoyos para investir a Collboni, renunciando él, Trias, al bastón de mando. Bueno, veremos lo que pasa. También han de pasar pocos días porque saben ustedes que los ayuntamientos se tienen que constituir el próximo sábado y estamos a jueves, o sea que no se puede dilatar durante mucho tiempo la incertidumbre, pero estábamos hablando de Trias, que es, como saben, el candidato de Junts per Catalunya, es decir, de Puigdemont en la ciudad condal. Y Puigdemont también es protagonista por otra noticia que no creo que le haya sentado muy bien, y es que el Tribunal Supremo confirma su procesamiento por malversación agravada. De nuevo, Esmeralda Ruiz. El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del juez instructor de la causa separatista de procesar a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por los delitos en su caso de malversación agravada y desobediencia, y a Clara Ponsatí por desobediencia. Los 4 recurrieron la decisión de Llarena de adaptar el auto de procesamiento al nuevo Código Penal, que ahora contempla penas más bajas cuando no existe ánimo de lucro, pero que en su caso sí apreció el magistrado. Y es interesante atender a cómo se explica en las más de 130 páginas. La Sala de Apelación deja claro que el abaratamiento de la malversación, pactado por Gobierno y Esquerra en el nuevo Código Penal, no altera el procesamiento por este delito. Y no lo hace, argumentan los magistrados, porque la mención al ánimo de lucro tras la reforma no modifica la óptica penal de los hechos cometidos, es decir, que la reforma penal que eliminó la sedición y que retocó la malversación no desdibuja el escenario de la causa del procés al no haber modificado las razones del procesamiento. Así es como lo explican en este auto. La Sala de Apelación también ha dictado una segunda decisión. Ha desestimado el recurso de Vox que pretendía que el procesamiento lo fuera también por desórdenes públicos. Hay que decir que en esto coincidía con la Fiscalía. Sin embargo, el Supremo dice que ambos tipos penales son diferentes y respalda la decisión de Llarena de incluir los hechos en la desobediencia. En concreto, añade la Sala en su escrito que los fugados desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, pero sin llamada a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de la violencia. Lo más inmediato tras este pronunciamiento será saber, ahora que ya es firme el procesamiento de los fugados, qué decisión, esto es lo importante, va a tomar el magistrado Pablo Llarena respecto a Lluís Puig. Es el único de los 4 que no es eurodiputado y por lo tanto ya nada impide que se pueda emitir una nueva euroorden contra él. Para que pueda hacer lo mismo Llarena con los otros 3 fugados, con Puigdemont, con Ponsatí y Comín, habrá que esperar 3 semanas. El 5 de julio se pronuncia el Tribunal
Tribunal General de la Unión sobre su inmunidad y entonces se despejará el futuro de estos fugados. De mantener este privilegio, el entorno de Puigdemont deja abierta la posibilidad a que viaje a España y participe en la campaña de las elecciones generales con las consecuencias políticas que esto acarrearía. Bueno, abrimos ahora el capítulo de disparates. Escuchen lo que ha dicho hoy el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a propósito de Bildu. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Naturalmente, inmediatamente ha habido no pocos políticos que se han rasgado las vestiduras, empezando por el Partido Popular, Verónica Jorro. Y en el PP no están dispuestos a dejar pasar la ocasión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide la dimisión inmediata del delegado. Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros, obliga desde luego a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Desde luego, si tiene decencia, debería dimitir. En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha afirmado que las palabras del delegado del Gobierno en la región sobre los pactos con Bildu le incapacitan para seguir en el cargo y son el mejor motivo para echar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en las elecciones del próximo 23 de julio. El delegado del Gobierno, a mi juicio, está incapacitado para seguir un día más como delegado del Gobierno, insisto, en la ciudad que más ha sufrido los atentados terroristas de toda Europa, en la capital que más ha sufrido el zarpazo del terrorismo, y si esa es la opinión del delegado del Gobierno, el 23 de julio, desde luego, tenemos una fecha muy especial para transmitirles un mensaje, no al socialismo, sino al sanchismo, de que su tiempo se ha acabado. Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el sanchismo ha pasado de blanquear a Bildu a subirlo al pedestal. A su entender, la mejor España para Sánchez la representa la formación proetarra y están empeñados, dice, en hacerle la campaña. Bueno, y una voz que también se ha incorporado a las que acabamos de escuchar, procedente del Partido Popular, es la del expresidente del Gobierno, José María Aznar. Cuando le han explicado lo que ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, él se ha llevado las manos a la cabeza para terminar estableciendo esta conclusión. Eso es lo que hemos tenido, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y eso yo no solamente lo auguro, estoy absolutamente convencido. España entra en una fase donde la transformación constitucional del país puede dejar una sociedad poco reconocible y un país poco reconocible. Bueno, ¿creen ustedes que el delegado del Gobierno ha hecho amago de pedir disculpas o de matizar? Ninguno. Es más, han buscado también los periodistas el testimonio de gente del PSOE para ver si estaban de acuerdo con lo que ha dicho Francisco Martín, y todo el mundo se ha puesto de perfil, ¿eh? Le han preguntado a Margarita Robles, que ha declinado cualquier toma de posición, le han preguntado a Juan Lobato, le han preguntado a Diana Morán, y ninguno ha querido entrar en el fondo de la cuestión. Yo creo que están horripilados, pero tampoco quieren en periodo electoral empezar a reconocer errores de bulto como el que hoy ha cometido don Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid. Y luego hay otra noticia que ya nos saca un poco de lo que es la precampaña electoral y que tiene mucha importancia, sobre todo porque, claro, cuanto más sube el precio del dinero, más se van a encarecer las hipotecas, que es uno de los problemas que está empezando a asfixiar a muchas economías domésticas. Y hoy el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Leticia Vaquero. El endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo comenzó en julio del año pasado y en estos solamente 11 meses ha subido los tipos en 8 ocasiones, 2 subidas del 0,75, 4 del 0,5 y 2 del 0,25. La última, igual que la de mayo, acaba de ser anunciada por la directora del organismo, Christine Lagarde, en rueda de prensa desde Frankfurt. La inflación ha estado bajando, pero se prevé que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. El Consejo de Gobierno está decidido a que la inflación vuelva a su objetivo de medio plazo del 2% en el momento oportuno. Por lo tanto, hoy ha decidido subir los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos. De esta manera coloca el precio del dinero en el 4%, lo que restringirá aún más el acceso al crédito. La propia Lagarde aprecia que las subidas ya están afectando gradualmente a toda la economía.
Los costes de los préstamos han aumentado considerablemente y el crecimiento de los préstamos se está desacelerando. Las condiciones de financiación más estrictas son una razón clave por la que se prevé que la inflación disminuya aún más hacia el objetivo, ya que se espera que disminuyan cada vez más la demanda. Prevé que la zona euro, que ahora está en recesión, acabe el año con un crecimiento del 0,9%. Es una décima menos de lo previsto en marzo. Ha explicado además que según sus proyecciones vamos a cerrar el 2023 con una inflación del 5,4% y que vamos a tener que esperar por lo menos hasta el 2025 para acercarnos a su objetivo del 2%. Con la decisión de hoy no ha habido por tanto sorpresa y los mercados creen que la institución encara ya la recta final de las subidas. Recordemos que ayer la Reserva Federal decidió tomarse una pausa y no subir este mes los tipos de interés tras 10 subidas consecutivas, manteniéndolos en una horquilla de entre el 5 y el 5,25%. Bueno, déjenme que les cuente también, antes del otro resumen de noticias destacadas del día, una que me ha llamado poderosamente la atención porque es la primera vez que ocurre desde que yo tengo, en fin, memoria de cosas parecidas. El Partido Socialista ha presentado una reclamación ante la Junta Electoral Central contra GAT3, Sigma 2 y Sociométrica y los medios de comunicación El Mundo, ABC y El Español por los sondeos que han publicado recientemente en esos medios de comunicación. Ahora sabremos por qué. Escuchen al secretario de Acción Electoral del Partido Socialista, que se llama Javier Izquierdo. Lo hacemos porque ya hemos comprobado en algunas ocasiones como algunas de estas encuestas le dan al Partido Popular un resultado muy superior al que después los ciudadanos le dan en las urnas. Y por tanto lo que queremos es que se contribuya a saber si lo que se publica como estimación de voto se corresponde realmente con la realidad de los datos. Por tanto, lo que queremos es facilitar la mayor transparencia posible, que los ciudadanos accedan a una información veraz y que, por tanto, puedan decidir su voto el próximo 23 de julio de una manera libre y consciente, ajena a cualquier tipo de intoxicación. Don Gonzalo Adán, director de Sociométrica, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis, ¿qué tal? No es por centrarle el balón ni que usted lo remate en plancha en el borde del área, pero ¿por qué no se querellan primero, por qué no denuncian primero al CIS, que es el que más se aleja de los resultados y el que más intoxica? Pues efectivamente, eso es lo que nos hemos preguntado al escuchar la denuncia. Para mí la declaración que acaba de poner ahora en el vídeo tiene una parte muy seria que no puedo dejar de compartir. Hay que vigilar y hay que controlar cualquier tipo de intento de manipulación de datos electorales. Para eso está la ley electoral y no podemos estar más de acuerdo. Y en la asociación a la que pertenezco llevamos años solicitando que exista este control sobre empresas o sobre institutos que pues a lo mejor no tienen el rigor estadístico o sociológico que requiere este tipo de trabajos. Por lo tanto, la primera reacción es de seriedad y de compartir precisamente esto, pero la segunda es un poco cómica, porque ¿dónde queda el CIS en esta declaración? Si el CIS es precisamente la empresa que más ha falseado, que más ha manipulado y que ahora mismo más se está alejando de todos los pronósticos y los resultados electorales. Por lo tanto, seriedad la primera parte, pero un poco de comicidad la segunda. Bueno, ellos lo que dicen, cuando uno lee la letra pequeña de la denuncia que han presentado ante la Junta Electoral Central, es que a veces se omiten en las encuestas que se publican en los medios de comunicación datos que ellos consideran fundamentales, como por ejemplo la denominación y domicilio social del organismo encuestador o el medio que lo ha encargado y un largo etcétera en esa dirección. Desde su punto de vista, ¿tiene algún fundamento esta especie de queja formulada en los términos en que lo ha hecho el PSOE? A ver, parece realmente un poco una denuncia infantil, sinceramente. La ley electoral es una ley hecha en el año 85, cuando ni había Internet, cuando las encuestas se hacían presenciales, cuando no... Es que la metodología no tiene nada que ver con la actualidad. Y ciertamente el espíritu de la ley aquella era proteger lo más posible el rigor de los datos. Dentro de ese rigor se consideraba que poner el nombre de la empresa y el patrocinador de la empresa era suficiente, además de la ficha técnica. Pero es que hoy en día es evidente que el patrocinador es el medio que lo publica y que la empresa, cualquiera puede entrar en Internet y buscar quién es el presidente, el director, y cualquiera de los cargos. Es información pública y publicada. Por lo tanto, que se hayan cogido a esta excusa es un poco infantil. Insisto, habida cuenta que el CIS es precisamente la empresa o la institución
que está bajo el paraguas del Partido Socialista, que incumple absolutamente toda la normativa electoral. Por lo tanto, nos hemos quedado un poco perplejos por las dos cosas, por lo infantil de la denuncia y porque no ven la viga y sí que ven la paja en el ojo ajeno. Bueno, y luego porque llegan algunas conclusiones que a mí me cuesta mucho entender. Es decir, yo generalmente me informo de las encuestas que se van publicando, y se ha publicado una en el diario.es, que no difiere mucho de las que se han publicado en otros medios de comunicación, y es verdad que los datos no son exactos, porque la demoscopia no es una ciencia exacta, pero que las tendencias van en la misma dirección, que el partido más votado va a ser el Partido Popular, que el Partido Socialista pues tiene cada vez más lejos la posibilidad de reeditar la fórmula de gobierno que hemos tenido durante esta legislatura. Eso parece que sean lugares comunes de todas las encuestas, y sin embargo ellos se empeñan en decir, se lo escuchábamos al representante del PSOE, a Javier Izquierdo, que es que se alejan mucho de lo que después dice la realidad. No sé en qué se basan. Sí, mire, nosotros precisamente esta mañana justo hemos terminado unos trabajos que hacemos después de todos los comicios, que es un repaso a todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha entregado a clientes y un análisis de precisión electoral. Es algo que las empresas serias hacemos y tenemos que hacer. En ese análisis de precisión, casualmente, GAT3 sociométrica y Sigma 2, y le voy a añadir una cuarta, 40dB, que es la que trabaja para el país, han sido con mucha diferencia las empresas que más se han aproximado al resultado final. Ha habido una precisión del 94% de media, lo cual es bastante buena, y ningún partido ha quedado excesivamente alejado del pronóstico. Quizá el PP, todo lo contrario a lo que han denunciado. El PP ha sacado algo más de lo que habíamos pronosticado y Podemos algo menos. Quitando esta, vamos a llamar, pequeña imperfección, todo lo demás ha ido de las mejores veces. Entonces, que precisamente cuando se ha acertado tanto, cuando las empresas precisamente que ellos han denunciado son las que más nos hemos acertado, y teniendo al CIS, que nada más y nada menos había dicho que el Partido Socialista iba a ganar las elecciones cuando no ha sido así, que en Valencia iba a gobernar el Botànic de nuevo cuando no ha sido así, cuando en Baleares iba a ganar el PSOE al PP cuando ha sido al revés, que digan que precisamente las tres empresas que más han acertado son denunciadas y que no vean la del CIS, insisto, lo vemos infantil. Y la última pregunta, don Gonzalo, ¿usted le encuentra algún sentido a esto? Es decir, ¿qué persiguen? ¿Por qué lo hacen? Bueno, en fin, es una opinión muy personal, no lo puedo saber, pero tengo la sensación de que ellos piensan, igual que debe pensar el CIS, que las encuestas están hechas para manipular, cuando no es así. Yo no sé si el CIS intenta manipular o no, pero lo parece, pero los demás no. Precisamente en el español solemos dar un porcentaje de voto al Partido Popular que es bastante se acerca mucho a lo que realmente ocurre después. Entonces me cuesta ver cuál es la intencionalidad de esta denuncia, más allá de embarrar el campo y crear un poco de lío. Pues es que no se me ocurre ninguna otra explicación, porque es raro y nos ha resultado un tanto sorprendente. Don Gonzalo Dan, gracias por tener esta llamada. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Un saludo, como siempre, don Luis. Buenas tardes. Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 9 al 19 de junio y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid. Renault. Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Jueves 15 de junio de 2023. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado este jueves el nuevo Estatuto del Becario. Entre las principales novedades del documento destaca que el número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro de trabajo y los estudiantes no deberán trabajar ni en festivo ni en vacaciones. Este acuerdo ha provocado crítica desde el ámbito académico y empresarial, algo que ha preferido obviar hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras de usar y tirar, como asalariados fantasma. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, calcula que el ingreso mínimo vital solo ha llegado al 35% de sus beneficiarios potenciales, 284.000 hogares, es decir, a 1 de cada 3 que podría solicitarlo. La AIREF habla de escasos avances en el despliegue de esta prestación y apunta a que el número de hogares que lo reciben apenas ha experimentado variación en el último año. Cristina Herrero es presidenta de la AIREF. Tampoco observamos grandes cambios en lo que se refiere a la tramitación de la prestación. La tasa de denegación sigue siendo del 69% y el plazo de tramitación se sitúa en torno a los 120 días. La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta un nuevo máximo histórico de más de 1,5 billones de euros, pero se moderó al 113% del PIB, 0,2 puntos menos respecto al cierre de 2022, según el Banco de España. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Es un nuevo máximo histórico. Según el Banco de España, la deuda ha alcanzado ya los 1,53 billones de euros en el primer trimestre. No obstante, su peso en el PIB ha bajado, ya que representa el 113% frente al 117% del primer trimestre del 2022. En el desglose, sin embargo, podemos ver que la deuda del Estado ha subido entre enero y marzo un 6,2% más que hace un año. Hablamos de 1,3 millones de euros, 2 puntos por encima del endeudamiento de las comunidades autónomas, que por cierto todas han aumentado su deuda respecto al año anterior, excepto Murcia y Asturias. Pero es la de la Seguridad Social la que más aumenta, un 7% en un año, con una deuda de 106.000 millones de euros. Tenemos que hablarles también del último mensaje de Sumar a Podemos. Ernest Urtasun, portavoz de campaña de la coalición de izquierda liderada por Yolanda Díaz, ha dicho hoy que el debate sobre la presencia de Irene Montero en las listas es legítimo. Eso sí, Urtasun ha precisado después que el pacto de Sumar está cerrado y que para lograr acuerdos hace falta generosidad. Leticia Barquín. Los morados no se dan por vencidos. Este fin de semana han convocado un Consejo Estatal de Ciudadanos con el que pretenden presionar a los de Yolanda Díaz, mientras más de una treintena de colectivos LGTBI piden a Sumar que levanten el veto a la ministra Irene Montero. Precisamente de esto le han preguntado al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que aunque no ha querido contestar a la pregunta de si irá o no a las listas, sí comprende la insistencia de los morados. Es legítimo que haya un debate, de que haya gente que diga que le hubiera gustado ver a Irene Montero en la lista. Otras personas que digan que les gustaría ver a Alberto Garzón en esa lista, o que los compañeros de Izquierda Unida nos digan que preferirían haber tenido más puestos de salida. Todos esos debates son lógicos, pero también hay que entender que para hacer un acuerdo de este tipo tiene que haber generosidad, tiene que haber renuncias. Repreguntado en Televisión Española si su respuesta era un no definitivo a Irene Montero, Urtasun ha incidido en que ellos ahora están centrados en hacer campaña. Y ahora ya estamos en otra fase, efectivamente, en la cual nosotros ahora vamos a salir a hacer campaña y a tratar de convencer a una mayoría de españoles que nos den confianza para ganar una mayoría progresista y para seguir aplicando las mejores políticas de progreso en este país. Se agotan las posibilidades de encontrar supervivientes en el mar Jónico después del naufragio ayer de un pesquero con cientos de migrantes a bordo. Por el momento el número de fallecidos se mantiene en 79, pero se calcula que la cifra podría ser mucho mayor, ya que en el interior del barco se encontraban alrededor de 100 menores de edad y muchas mujeres que no han sido encontrados. Pedro Sánchez se ha pronunciado hoy sobre este suceso y ha aprovechado para pedir a la Unión Europea cerrar el pacto sobre migración. No puedo dejar de hacer mención a la terrible tragedia, una más, vivida ayer en el mar Egeo, con el naufragio de una embarcación repleta de seres humanos. Y este dramático suceso creo que vuelve a interpelar al conjunto de las sociedades democráticas y, sin duda alguna, también a Europa. Apenas unos días después de que renunciara a su escaño, el ex primer ministro británico Boris Johnson se enfrenta ahora a la acusación de haber mentido de manera deliberada ante la Cámara de los Comunes. Esa es una de las conclusiones sobre el Partygate de la comisión parlamentaria que ha examinado las versiones del ex primer ministro sobre las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia. Recordemos que este escándalo terminó acelerando la dimisión de Johnson en septiembre del año pasado. En casa de Herrero, Es Radio.